Bienvenidos. Hoy quisiera hablarles de una nueva unidad temática, la tercera, que tiene que ver con esta corriente de reforma en la administración pública que se ha conocido como el New Public Management, y me gustaría hablarles de sus límites y del legado que ha dejado esta corriente de reforma. Como recordarán, en el anterior, en la unidad temática precedente, hablábamos de cómo evoluciona, cómo se declina la administración pública en función de diferentes contextos y realidades nacionales. Aquí me interesa hablar de una corriente de reforma que ha recorrido prácticamente la totalidad de los países del mundo, me atrevo a decirlo, con la idea de reformar al Estado y a la administración. Entonces, es un caso, un estudio de caso, una forma de ver al Estado, de una forma de entender la reforma del Estado y una concepción, además de la administración pública, con un fuerte contenido ideológico. Entonces hablaremos de la historia de este movimiento, de sus principios y de sus límites, legado y resistencia, naturalmente. ¿De qué hablamos cuando hablamos de New Public Management? Hablamos de una corriente ideológica que nace en el mundo anglosajón a finales de los 70, principios de los 80, que propone romper con esta idea de estado de bienestar, de un estado que se ocupa del bienestar social y que propone volver al estado mínimo, es decir, retoma la idea de que hay que desconfiar del Estado, duda de la posibilidad de que el Estado puede incidir verdaderamente en el bienestar social, al contrario, estima que puede ser un freno a la innovación, a las virtudes del mercado, ¿no? Y que en realidad puede ser incluso perjudicial para el desarrollo económico. Entonces, hablamos de inicialmente una reflexión de orden ideológico, que a falta de un mejor nombre podemos llamar como neoliberal, y que además tiene mucho público y que genera mucha atención porque al menos en Europa estamos hablando del fin de 30 años de crecimiento económico y el inicio de una crisis que lleva ya varias décadas que ve la explosión de toda una serie de problemas sociales. Entonces, esta transformación ideológica, esta propuesta ideológica neoliberal, de alguna manera, responde al contexto de esta época. ¿Cuáles son los principios? ¿Cómo se traduce esta propuesta ideológica en la administración pública y en el Estado? Hablamos de principios como la reducción presupuestaria, el recorte presupuestario. Ya no se trata de mantener las prestaciones del Estado a como dé lugar por una cuestión de inclusión, de redistribución, etcétera, etcétera, de bienestar social, sino que si no hay dinero, hay que acomodar el Estado, hay que reducir el Estado, ¿no? Hay que reducir las prestaciones del Estado. Se trata también de limitar el alcance del Estado. El Estado ya no es empresario, ya no es productor. Entonces se trata de privatizar empresas y agencias públicas, con la idea de que esto sea más eficiente. La eficiencia ocupa un rol esencial en esta corriente ideológica. Se trata de separar la producción y provisión de bienes y servicios de la administración, ¿no es cierto? Nuevamente, una lógica empresarial, una lógica de eficiencia. Ya no es la misma entidad la que se ocupa de todo, sino que queremos generar competencia, queremos que cada entidad, cada unidad sea lo más eficiente posible. Hablamos también de terciarizar las funciones y actividades propias de la administración. Si una entidad privada puede hacerlo mejor, o creemos que puede hacerlo mejor, entregamos una parcela del trabajo del Estado al sector privado. Entonces, claramente estos principios van en el sentido de introducir la lógica de la empresa privada en la administración pública. Hablamos, en el mismo sentido, de introducir tarifas adecuadas para los usuarios de los servicios públicos, ¿no? Ya no se define la tarifa en función de criterios políticos o de justicia social, por ejemplo, sino que hay que poner el precio correcto en términos del mercado. La administración, se intenta que la administración
en el mismo sentido, sea independiente del poder político. Se asume que el poder político es ineficiente, que está sujeto a presiones de diferentes grupos de poder y que no son necesariamente racionales. Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué propone esta lógica? Nuevamente del New Public Management, propone una separación, una independencia de la administración que nuevamente tiene que guiarse por criterios empresariales racionales. De alguna manera, y ustedes ya perciben el problema de esto, se evacúa la política de la administración y esto plantea serios problemas en términos democráticos. Es decir, si solo los expertos deciden lo que es mejor para la población, ¿qué queda para la población? ¿Qué decide la población finalmente? ¿No es cierto? Y finalmente hablamos de la idea de planificar de manera estratégica en el largo plazo. No necesariamente una mala idea, pero, como veremos más adelante, plantea algunos problemas de orden democrático. Si hablamos de los problemas, de los límites de esta lógica, tenemos que aclarar, la intención puede ser correcta. Queremos que el Estado sea más eficiente, que cumpla su misión de la mejor manera posible. Y para esto proponemos toda una serie de reformas que van en el sentido de hacer que el Estado sea como una empresa. Pero, ¿cuál es el problema? Que el Estado, inicialmente, no guía su acción únicamente por una única variable. Una empresa claramente quiere maximizar sus beneficios. Reduce costos, aumenta ingresos. Pero un Estado no funciona de esta manera. Hay una infinidad de criterios. Bienestar social, justicia social, redistribución, equilibrio territorial, equilibrio social, que una empresa no ve en ningún caso. Entonces, reducir la acción del Estado únicamente a una variable, la eficiencia, la reducción de costos, empobrece en realidad el trabajo del Estado y no nos permite ver la complejidad de la sociedad y de la sociedad sobre la que actúa el Estado. Además, puede suceder de igual manera que el hecho de reducir costos nos lleve a disminuir prestaciones sociales, disminuir servicios sociales, disminuir la calidad de la intervención del Estado en la sociedad con un costo humano muy alto que nuevamente no se va a reflejar en un presupuesto. Seguramente un Estado que sigue estos principios puede hacerlo muy bien en términos contables, financieros, pero el resultado en la sociedad va a tener un costo humano muy alto, ¿no? Y finalmente, como yo mencionaba hace un momento, el hecho de que el Estado se guíe únicamente por criterios de racionalidad económica y de eficiencia deja de lado la legitimidad democrática. Es decir, si se trata de tomar las decisiones más racionales y más eficientes, ya no necesito de la población, en un caso extremo. Ya no necesito consultar a nadie sobre lo que quiere, lo que necesita, porque yo, como experto, sé lo que es mejor. Claramente eso plantea problemas no es una muy buena idea reemplazar la democracia por un gobierno tecnocrático, ¿no? Los errores se acumulan, la legitimidad se pierde y finalmente la población termina rechazando al Estado, rechazando la legitimidad del Estado para imponer decisiones. Otras críticas. Claramente esta idea de un Estado eficiente y que dirige su acción en función a pocos criterios, no toma en cuenta la complejidad de un territorio. Aquí hablamos de diferentes... en un territorio encontramos matices, particularismos que hay que tomar en cuenta y que un Estado que se guíe únicamente por la eficiencia y por este New Public Management no puede hacer. La gestión pública es necesariamente política. Hay que tomar en cuenta estos criterios. Hay que tomar en cuenta la opinión, la contradicción de diferentes opiniones, la existencia de grupos que van a oponerse o van a querer enriquecer la acción del Estado. Entonces, eliminar la política es una muy mala idea. Y finalmente, cuando hablamos de un Estado eficiente empresarial, estamos eliminando algo que es igualmente importante, que es la definición de los valores. Es decir, el Estado también es el espacio donde la sociedad determina lo que es justo
y hacia dónde quiere ir. El horizonte de eficiencia a como dé lugar y de decisiones económicas racionales elimina esta reflexión filosófica, inclusive, esta reflexión sobre los valores y sobre el tipo de sociedad que queremos ser. Entonces, claramente estamos frente a otra limitación, frente a otra ausencia en esta lógica del New Public Management, ¿no? ¿Por qué es importante hablar de este tema? Porque, como en muchos lugares del mundo, esta lógica del New Public Management, del Estado mínimo, del Estado eficiente, se implementó en Bolivia. Claramente hablamos de las reformas que tuvieron lugar en Bolivia desde el 1985 hasta principios de los años 2000, que iban en ese sentido. Seguramente hubo mucho éxito en algunas de estas reformas, pero la lógica inherente a estas reformas era, nuevamente, de orden neoliberal, a falta de otro nombre mejor, y no resultaron suficientes para responder a nuevas demandas, nuevas exigencias de esta sociedad. Entonces, lo que me interesa es que vean esta idea del New Public Management, como una corriente ideológica, como una serie de principios y propuestas que se implementaron efectivamente en Bolivia, pero que tiene serias limitaciones que corresponde superar si queremos construir una administración pública nacional con otra lógica, con otras propuestas. Corresponde entender lo que se hizo en el pasado y comprender sus limitaciones. Gracias.